Baruch Hashem, estamos hoy iniciando otro de los segmentos de las parashá, de los estudios de la Torá. Saludamos a todas las personas que se han inscrito al canal y con el único propósito de que la Torá pueda ser llevada a otras personas, que lo poco o mucho que usted reciba lo comparta a otras personas. Hoy nos corresponde Baruch Hashem, bendito sea el Abino por cada persona que se ha inscrito. Hoy corresponde la Torá, la parashá de Emor, está en el libro de Vayikra, capítulo 22, y está la Haftará, corresponde al libro de Ezequiel, capítulo 44. La parte correspondiente al Brit Hadasha o al Código Real está referenciado en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, donde nos habla de que el Kadosh Baruj Hu ha establecido una nación de reyes y kohanim, de reyes y sacerdotes. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar esta parashá. Bendito sea el Abino, Baruch atah Yahvé Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol, ha'amim ben atah lanu de Torah, Baruch atah Yahvé noten haTorah. Dice la Torah de la siguiente manera, y le dijo el Eterno a Moshe, en hebreo se diría, Vayemor Adonai el a Moshe Emor el a Kohanim Beni a Aarón, dice, y le dijo el Eterno a Moshe, dile a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que ninguno de ellos se impurificará con los muertos entre su gente, salvo por los parientes cercanos, su madre, su padre, su hija, su hijo, su hija y su hermano, y por su hermana consanguínea que sea virgen. Por ella podrá contaminarse. Estamos hablando de la contaminación por muerto, es decir, por un cadáver de ellos. Pero no se contaminará por un hombre reconocido entre su pueblo. No se raerá la cabeza, ni se recortarán las puntas de la barba, ni se harán incisiones en la carne, es decir, no se harán tatuajes. Era una costumbre que tenían las comunidades paganas. Cuando alguien moría, se zanjaban en honor a esa persona. Santos serán para su Elohim y no profanarán su nombre, pues son ellos los que brindan las ofrendas al Eterno, que son como el pan de su Elohim. Por eso serán Kadosh. Importante esa segunda parte que dice, no tomarán por mujer a una prostituta, ni a repudiada por su marido, es decir, una mujer divorciada, porque el sacerdote será santo ante Elohim. Será obligado a santificarse, porque él es quien ofrece el alimento de tu Elohim. Será santo para ti, porque yo, el Eterno, soy santo. Y la hija del sacerdote que lo deshonra prostituyéndose será quemada con fuego. La parte relacionada con la Haftará, que es Ezequiel, dice de la siguiente manera en el capítulo 44, verso 15. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadok, que guardaron mi santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, se acercarán a mí para oficiar ante mí y ofrecerme la grosura y la sangre, dice Elohim Yahvé, o Yud-Het Bat-Hei. Entrarán a mi santuario y se acercarán a mi mesa para oficiar ante mí y guardarán mi encargo. Y será que cuando entren por las puertas del atrio interior serán vestidos con ropa de lino, y no habrá sobre ellos cosas de lana cuando oficien en las puertas del atrio interior y dentro de él. Y hablan acerca de todas las vestimentas que corresponden a los kohanim. Dice la misma manera como en el libro de Vayikra, no se raparán sus cabezas ni dejarán los que dejarles largas, no se cortarán sus cabellos, ningún sacerdote beberá vino cuando entre al atrio interior, no tomarán por mujer a viuda ni repudiada, sino que tomarán para sí vírgenes de la estirpe de la casa de Israel, o viuda que sea la viuda de un cohen. Y enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo común. Esta es una de las funciones que tienen los kohanim. Les harán discernir entre lo puro y lo impuro. Y en una controversia se ofrecerán para juzgar, juzgando conforme a mis preceptos, y guardarán mi Torah y mis estatutos en los momentos apropiados y santificarán mi Shabbat. Y no se llegarán a ningún muerto para no contaminarse, pero por padre y madre, o por hijo o hija, por hermano o hermana que no tenía marido, podrán contaminarse. Esto es lo relacionado con la Haftará. Y en el libro de primera de Keifas, el libro de primera de Keifas, estamos en la Brit Hadasha,
Dice la Torá de la siguiente manera. Primera de Pedro 2:9, ya ustedes de pronto conocen más el pasaje, lo recuerdan, dice de la siguiente manera. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio regio, gente santa, pueblo adquirido, para pregonar las excelencias del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Elohim. Los que no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis conseguido misericordia. Esta paracha tiene muchas situaciones interesantes. La primera es que los Kohanim, de los cuales se habla aquí de la orden arónica, para las personas, la palabra Kohanim son sacerdotes, la palabra Cohen es sacerdote. Y el Kadosh Baruj Hu había seleccionado de la tribu de Leví. Israel tiene 12 tribus, unas 10 tribus que corresponden a la casa de Israel y 2 tribus que corresponden a la casa de Judá. Hay que hacer esa claridad. Aunque son 12 tribus, hay una parte que está definida en la Torá como la casa y como un grupo, la parte del norte, la casa de Israel. Esto para hacer claridad, cuando la Torá habla de la casa de Israel se refiere a esas 10 tribus. Y la casa de Judá, las 2 tribus del sur, con capital en Jerusalén. Y estos grupos formaban, estas 12 tribus, formaban a Israel. El Kadosh Baruj Hu, para su servicio, había seleccionado de la tribu de Leví, de los hijos de Lea. El tercer hijo de Lea era Leví. De ahí él estableció quiénes eran los Kohanim y estableció que los Kohanim, los sacerdotes, iban a ser a partir de Aarón, el hermano mayor de Moshe. Y los hijos de Aarón seguirían siendo los sacerdotes. La función de los Kohanim dentro del Mishkan, dentro de la tienda de reunión, mal llamado tabernáculo en el desierto, era una función muy importante. La primera era relacionada con la presentación de los Corbán. Cuando el pueblo de Israel se separaba, transgredía la Torá, se separaba del Kadosh Baruj Hu, la relación, se generaba un cortocircuito, y la única manera de restaurarlo era a través de la presentación de un Corbán. La palabra Corbán viene de querer, y la palabra querer significa acercarse. Así que el propósito de presentar un Corbán era acercarnos al Kadosh Baruj Hu. Por eso cuando la gente peca, cuando la gente transgrede la Torá, no solamente tiene que pedir perdón, hay que acercarse a través de un Corbán. Y ahora nosotros que creemos en Yeshua, el Mashiach, para nosotros el Mashiach, él se ha presentado como el Corbanot, el Corbán que reúne todos los Corbanot, y en ese sentido nos acercamos al Kadosh Baruj Hu a través de la obra de ¿quién? De Yeshua. Pero ¿para qué? Para restaurar, para poder acercarnos al Kadosh Baruj Hu. El templo como tal, o el Mishkan, la tienda de encuentro, tenía varias secciones. Está el atrio interior, externo, que era el patio, donde se encontraba el altar de bronce, donde allí se presentaban los korbanot. Se encontraba también el lavacro, digamos así, la pila de agua donde se lavaban los pies y las manos los sacerdotes que entraban a la tienda como tal, que era el lugar, se dividía en el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo donde se encontraban, para las personas que no, sí lo digo, para los que no conocen eso un poquito, a recordarles, se encontraban el pan de la preposición, uno de los panes que representaban al pueblo de Israel, a cada una de las tribus. Estaba también en la menorá, en la parte sur. En la parte del centro, lo que dividía los dos, el lugar santo y el lugar santísimo, encontramos el altar del incienso, en hebreo el ketoret, que estaba formado por 11 elementos, 10 de buena fragancia y un elemento, el gálbano, que era un elemento oscuro, era un elemento, digamos así, muy pesado, como una especie de cebo, y era el que olía feo, pero era el que permitía que se elevara el incienso o la quema, se elevara bien de forma vertical hacia el Shamain, hacia los cielos. Y luego aparece entonces en el lugar santísimo el arca, el Aarón HaKodesh. Y en el arca se encontraba el maná, se encontraba la Torah, es decir, las tablas, ¿verdad? Como parte de los elementos que contenían el arca, testimoniales para las generaciones futuras.
A ese lugar el Cohen Hagadol solamente podía ingresar una sola vez al año, y los únicos encargados de ofrecer el sacrificio en el templo, de prender la menorá, de mantener las cosas del Mizkan, o de la tienda del encuentro, eran los Kohanim, los sacerdotes. Los levitas eran los que se encargaban de las otras funciones, ¿verdad? Otras funciones eran ¿cuáles? Los cánticos, por ejemplo, de que todas las cosas estuvieran organizadas, de atender a las personas, de revisar los corbanos, los animales que viniesen a ser presentados como ofrenda, pero ellos no podían ingresar ni podían presentar los corbanos, no podían sacrificar los animales. Eso solamente era función de los Kohanim. Otra función que tenían ellos era de enseñar la Torá. Ellos entendían la Torá, los secretos de la Torá, y una vez al año, dice la Torá, que se ingresaba en el Yom Kippur, la fiesta del Yom Kippur, ingresaba el Cohen al lugar santísimo. Y la razón era muy importante porque entrar al lugar santísimo era estar en comunión con el Kadosh Baruj Hu para perdón de todos los pecados. La palabra Kadosh Baruj Hu significa santo, bendito es él, a los que de pronto se conectan por primera vez. Y era para perdón de ¿qué? De todos los pecados del pueblo. Porque cuando alguien comete una transgresión de la Torá, el pecado que comete no es gratuito, ni solamente es físico, también es espiritual. Se crea dentro de la persona, y la persona, nosotros somos seres creadores, creamos por nuestra manera de hablar y nuestra manera de nuestras relaciones sexuales. De manera sexual creamos seres físicos y de manera espiritual cuando nosotros hablamos de acuerdo a la kavanah, la intencionalidad que tenemos. Cuando alguien comete una transgresión, un pecado, una ruptura de ese circuito con el Kadosh Baruj Hu, no solamente transgrede, sino que también ha formado un ser espiritual que es el que hace que la gente peque, digámoslo así, y se genere un ambiente pecaminoso y una baja espiritual en el mundo. Hoy, por ejemplo, vivimos la pandemia del coronavirus, y eso es producto de que el mundo, en todas las personas que hacen parte de esta tierra, su nivel espiritual es muy bajo, y se puede comprobar porque en el ámbito político, por ejemplo, por todos los problemas que hay de corrupción, por todos los problemas de imperialismo de unas naciones con las otras, por el deseo del hombre de estar por encima del otro y alcanzar sus objetivos sin importarles cómo, por la degradación interna de los hogares, por la falta de principios, por la falta de amor hacia el prójimo y hacia el Kadosh Baruj Hu, porque hoy en día la gente no enseña, en los colegios no se enseña la Torá, ni coger una Biblia, ni mucho menos los principios de la Torá, etcétera, etcétera. Se han enfocado básicamente a llenar las necesidades físicas, pero no a la parte espiritual. Entonces el nivel del hombre como tal es muy bajo, las energías que se generan de las relaciones internas, de la manera de pensar y de obrar de esta humanidad, va hacia abajo, digámoslo así, y eso es lo que generan todo ese tipo de pandemias, ese tipo de situaciones o de juicios que el mismo hombre crea. Cuando nosotros hablamos en la parte física de que hay contaminación ambiental, es porque la hemos creado nosotros mismos. Cuando hablamos de calentamiento global, cuando hablamos de esas, digámoslo así, ese equilibrio que hay en la naturaleza, hoy día es producto de ¿quién? De las personas, de nosotros mismos, que no cuidamos el planeta ni nos cuidamos los unos a los otros. En el mundo espiritual sucede igual, es un reflejo de la parte espiritual, y eso es lo que hace que nos separemos del Kadosh Baruj Hu por nuestras transgresiones. Entonces generamos seres espirituales, y por esa razón es que es necesario que hayan korbanot o muerte de animales. Entonces cuando ellos ingresaban en Yom Kippur, se presentaban dos korbanot, dos cabritos, uno para el Kadosh Baruj Hu y uno para Azazel. Y en ese día se hacía el perdón de todos esos seres, digamos así, eran puestos sobre el cabrito de Azazel, era llevado a un peñasco y ahí se tiraba, ¿verdad? Y de esa manera había perdón para el pueblo de Israel. Eso solamente lo hacía el Cohen Hagadol, nadie más podía hacerlo. Porque ingresar allí era restaurar no solamente al pueblo del pecado, sino empezar a organizar lo que a futuro será la bendición del pueblo de Israel. Así que esto lo digo para que entendamos la función tan importante de un Cohen, no como la gente lo entiende ahora cuando hablan de sacerdotes. En las comunidades religiosas, sacerdote es el que recoge la ofrenda o el que habla de las encíclicas de un cura. Y no es eso, la Torá no habla de esas cosas. El Cohen
era una persona importante, especial, tanto que en su parte cromosomática, en su ADN, el cromosoma Y, ¿verdad? Que es el cromosoma 23 en el hombre, tiene digamos, una mutación pequeña que permitía diferenciar genéticamente al Cohen de cualquier otra persona. Y eso está no solamente en las personas que hacen parte de Israel, sino que hoy día hay muchas personas que no son hebreas que también tienen esa mutación dentro de su cromosoma, lo que indica que son Cohen. Ahora bien, vamos a preguntarnos, o quisiera preguntarles algo dentro de esta parasha. ¿Por qué? Porque hoy estamos en el siglo XXI y usted dice, bueno, pero es que hoy no hay Cohen. A veces cuando usted lee la Torah dice, ¿para qué leemos esta sección de la Torah si no hay templo? Y todo lo que nos hablan de aquí es acerca del Cohen. Nos hablan, por ejemplo, de 3 temas básicos. La primera, nos habla de que el Cohen no puede impurificarse. Estamos hablando de todas esas secciones que hemos venido teniendo de que acerca de lo que es la relación con el Kadosh Baruj Hu. Usted quiere seguir a Dios, usted que quiere seguir a Elohim, usted que está interesado por las cosas del bendito sea, va a encontrarse con una situación totalmente diferente a lo que le han enseñado. Es decir, a Dios no se le acerca como a usted le viene en gana, perdón que hable así, pero es para hacer de una manera muy escueta. No es con el deseo solamente, sino que cuando usted se acerca al Kadosh Baruj Hu se va a encontrar, cuando lee la Torah, que lo que el Kadosh Baruj Hu, lo primero, el método que él utiliza, es que si tú lo buscas, él te busca a ti. Y que él está interesado en tener una relación perfecta con usted. Pero él no está interesado en darle casa, carro y beca, como también otras comunidades lo establecen. Hoy hablan, por ejemplo, de las teorías, mejor dicho, más que las teorías de las enseñanzas de la prosperidad, del positivismo. Hable positivo para que le vaya bien. Si usted viene a Dios, usted va a estar excelentemente bien. Hay mucha gente que cree que porque recibe o que cambian su vida, o digámoslo así, van a las comunidades religiosas, entonces automáticamente van a ser ricos al otro día. Tienes que sembrar aquello para que tengas esto, y tienes que hacer esto para que hagas lo otro, y todo se fundamenta en eso. Hay comunidades inclusive que son, infortunadamente, llegan a ser hasta elitistas, es decir, y hasta permisivas con aquellas personas que dan ciertas cantidades de ofrendas o de dinero, y entonces se vuelven permisivas con aquella otra persona. Conozco personas y comunidades que aceptan ofrendas de gente que la Torah dice no lo recibas. Por ejemplo, de homosexuales. La Torah dice, el homosexual no es de la Torah. Está prohibido que un hombre se acueste con otro hombre. Y ustedes saben que en Brasil, por ejemplo, hay comunidades de gays, iglesias de gays, creados por ellos, que dicen amar al Kadosh Baruj Hu. Entonces, hoy día el concepto de creer al Kadosh Baruj Hu es un poco, infortunadamente, por estas teorías o por estas énfasis de enseñanzas, o sea, apartadas de la Torah, hay una cantidad digamos así, de postulados que contradicen la Torah. Entonces, cuando usted viene con esa información a buscar del Kadosh Baruj Hu, a veces se puede encontrar con una pared o se encuentra con su propia realidad. Y para eso es la Torah. La Torah es un espejo para cada uno de nosotros, donde el Eterno lo que se interesa es en cambiarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, y darnos en el punto. Por eso la palabra Torah, ¿verdad? Significa, digámoslo así, en su esencia, dar en el blanco. Entonces, cuando usted escucha la Torah y uno habla a mí, eso me están hablando a mí, eso me está llegando a mí, es porque la Torah, el Kadosh Baruj Hu, se interesa en su necesidad, en cambiar su vida. Cuando Jesús al Mashiach le dice a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era un rabí de la Torah y él sabía de lo que estaba hablando Yeshua, porque Yeshua también es un rabí. Y le dijo, es necesario que yo me meta al vientre de mi madre y volver a nacer. Y Yeshua le dijo, el grano si no muere no puede dar fruto. Y es necesario que nosotros empecemos a cambiar nuestro sistema de pensar, de hablar y de comportarnos. Eso se llama nacer de nuevo. Entonces, cuando venimos a la Torah nos encontramos con unas cosas un poquito diferentes de lo que nos enseñaron. Y esa es una de las situaciones interesantes que queremos hoy valorar, porque pareciera que la Torah no tuviese esta sección de la Torah una relación con el mundo en que estamos viviendo. Si es tan importante los Kohanim,
¿Dónde están los Kohanim hoy día? ¿Por qué los Kohanim no enseñan? ¿Cuál es la función que tienen los Kohanim? ¿Se ha cambiado las funciones que ellos tienen? ¿Por qué los que enseñan hoy día son otros? En Israel estamos hablando de nuestro pueblo. Los que hoy guían la comunidad son ¿quiénes? Los rabinos. ¿Significa que no son buenos? Sí, son buenos y son sabios. De bendita memoria, Baruch Hashem por ellos. Porque han hecho un aporte muy grande en nuestro pueblo. Y por causa de los rabinos es que hoy se sostiene el pueblo de Israel. Pero los rabinos no fueron instruidos por el Kadosh Baruj Hu. Los que fueron instruidos por el Kadosh Baruj Hu fueron los Kohanim, los sacerdotes y los levitas. Ahora bien, es la pregunta que yo quiero hacerle a usted que está con nosotros hoy. ¿Tiene relevancia esta parasha? ¿O no tiene relevancia? Lo que nosotros estamos estudiando es la Torah física para entender el sentido espiritual de la misma. Y cuando el Kadosh Baruj Hu nos está hablando del templo, nos habla de los Korban, nos habla de por qué tenemos que estar limpios, es con un propósito central. El único propósito del Kadosh Baruj Hu pretende con toda la Torah es que hagamos comunión con Él. Porque Él quiere acercarse a usted. Él quiere llenar sus vacíos. Quiere que usted viva una vida de bendición, de luz, pero de bendición no de casa que arriba y que no porque no se la vaya a dar la edad, pero lo más importante es cambiar a la persona antes de. Pero también, dice Yeshua, es para que usted sea luz en medio de las naciones. Y que este mundo empiece a cambiar. Ese es el propósito de toda la Torah. Teniendo en cuenta esto, vamos a mirar si eso tiene función. Vamos a explicar las funciones del Cohen, vamos a puntualizarlas un poquito más y vamos a mirar cuál es el contexto que deben vivir los Kohanim y cuál es la responsabilidad suya y mía. Porque no tiene sentido que estudiemos la Torah si no hay una relación en este tiempo. Pero permítanme primero explicarles acerca de, continuar explicándoles, por qué la Torah habla acerca de los Kohanim en cuanto a por qué no deben impurificarse. La primera cosa, como ya les decía, es que los Kohanim tienen una responsabilidad seria en el pueblo de Israel. Es decir, esos son aquellos que mantienen la espiritualidad del pueblo. Son la brújula espiritual de nuestro pueblo. Y ellos tienen la responsabilidad de restaurar. Ustedes saben que nuestra Tierra está influenciada por los planetas que nos rigen. Así tenemos, por ejemplo, la Luna. Y ustedes conocen y saben de que, infortunadamente, todas las personas que nacen vienen bajo una influencia astrológica. Les guste o no, llámense como se llamen, rabinos, pastores, curas, lo que sea. Todos los que nacemos tenemos una influencia en el momento de nacer. Y si usted no me cree, vaya y lea una situación. No estamos enseñando astrología, ojo. Pero tenemos que conocer de la astrología, de la astronomía, de la biología, de la anatomía, para poder enseñar Torah, porque la Torah es un conjunto. La Torah no es religión, la Torah son principios que debemos entender para que usted los pueda aplicar a su vida. Y por eso tenemos que entender el tiempo en que estamos viviendo y por qué la Torah nos habla en esta paracha de esos temas relacionados con el Cohen, de cómo se tiene que purificar, no impurificarse, de sus relaciones conyugales. También es un problema que se puede generar con el Cohen si tiene una mala relación conyugal o marital. Y también nos enseña acerca de las fiestas. Todos esos temas están relacionados unos con otros, así no nos parezca. Entonces, concretamente, la responsabilidad del Cohen es muy seria. Cuando ellos, por ejemplo, entraban, permítanme, yo les muestro. Cuando el Cohen entraba en el Yom Kippur, al lugar santísimo, le estaba haciendo una de sus responsabilidades. Cuando ingresaba al lugar santísimo, él tenía que corregir para el pueblo de Israel los juicios que pudieran venir por las influencias astrológicas en el tiempo que estuvieran. Normalmente él entraba en el equinoccio de primavera. ¿Qué es el equinoccio? El equinoccio en las estaciones del año, digámoslo así, en los tiempos del año, corresponde
al día, el espacio mejor, el periodo donde los días son iguales que las noches. Y hay 2 equinoccios sobre los cuales se fundamentan las fiestas hebreas. Es el equinoccio de primavera, que corresponde, por ejemplo, a la casa de Aries, o que corresponde a la fiesta de Pesa. ¿Muy bien? Por eso el Kadosh Baruj Hu estableció que en el mes de Nisan, en el mes donde se inicia la fiesta de Pesa, donde se celebra, perdón, la fiesta de Pesa, fuera el primer mes del año. ¿Por qué? Porque es un nuevo comienzo, los días son iguales a las noches. Y el mes de Tisri, el mes séptimo, que corresponde, digamos así, en la parte astrológica a la casa de Libra, perdón, es el equinoccio de otoño, ¿sí? El equinoccio de otoño. Y es allí cuando se celebra la fiesta de las trompetas y la fiesta del Yom Kippur. O sea que el Cohen Hagadol entraba en esta fiesta en el día 10. El día 10 corre. ¿Por qué el día 10 rapidito? ¿Por qué? Porque hay 10 sefirot. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hay 10 sefirot. ¿Qué significan 10 sefirot? Son las, digamos así, las fuerzas que nos separan del Kadosh Baruj Hu por el pecado de Adán y Java, de nuestros ancestros. Y el propósito del hombre es tener unidad. Estamos nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Unidad ¿con quién? Con el Kadosh Baruj Hu. Pero para eso hay que superar todos esos obstáculos que en la parte física están representados por la influencia planetaria. Cuando alguno de nosotros nacemos aquí, hay influencia planetaria de todos estos astros, ¿verdad? Que delante de la Torá son seres creados en el día cuarto. Entonces, por eso el Cohen Hagadol entraba en el día 10, que reunía ¿qué? Todas estas influencias astrológicas y espirituales. Y ese día era el perdón del pueblo de Israel, porque en el día de Yom Kippur pasan cosas interesantes. La primera es que está prohibido tener relaciones maritales o sexuales. Se hace ayuno por obligación. No se bañan las personas, no nos bañamos. Eso suena para algunos muy feo, muy duro, pero es el día en el cual nosotros hacemos una autoanulación de nuestro ego, para que me comprendan. Entonces, nos limitamos de muchas cosas que nos gustaría. No comemos, pero hacemos ayuno. Y no, las mujeres no se pintan, no se adornan sus cabellos, ni su rostro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos limitando cada una de las fuerzas emocionales que nos rigen, y por eso en el Yom Kippur estamos directos con el Kadosh Baruj Hu y hay perdón de nuestras faltas. Esa fiesta también fue celebrada por Yeshua, por los talmidinos, los discípulos, y esa fiesta es eterna. Cuando Yeshua venga, seguirá celebrando los Yom Kippur. Entonces, por eso se ingresaba en el día 10 del mes de Tisri, y este mes de Tisri corresponde al equinoccio de otoño, y el día en que el Yeshua fue presentado como el Corbán, como el cordero de Pesa, se rasgó el velo en el cual solamente ingresaba el sacerdote en esta fiesta del Yom Kippur. Por eso hay una correlación perfecta entre Pesa y la fiesta del Yom Kippur y de Sukkot. Entonces, concretamente cuando el Cohen entraba, mire toda la responsabilidad que él tenía. Tiene una responsabilidad muy seria de organizar espiritualmente cómo sería, digamos, mapeaba en adelante cómo iba a ser la situación del pueblo de Israel. Entonces, por esa razón, la responsabilidad era tal que el Kadosh Baruj Hu establece que el Cohen no podía, dice, el Cohen no podía impurificarse, porque era un hombre Kadosh, es un hombre santo. Es un hombre apartado para las cosas del bendito sea. Y es un hombre que para poder entrar a ese lugar tenía necesariamente que vestirse de 8 elementos, de 8 prendas. 8 prendas que tienen una representación espiritual y simbólica, claro que sí, porque representa que el octavo día. Y por eso el Mishkan como tal, o la tienda del encuentro, tiene una representación, digamos así, geométrica, muy relacionada con el octaedro. El octaedro tiene 8 caras. Ahí hay cuenta una pirámide hacia arriba y hacia abajo. Eso es un octaedro. Eso lo hemos explicado nosotros en las parashot de la Kihilá, en la parte física, y también
en algunos videos pasados, de los años pasados. Entonces, por esa razón es que el Cohen tenía que entrar en frecuencia, en la misma frecuencia. Cuando no está en la misma frecuencia del Kadosh Baruj Hu, entonces los Malat, que hacían parte del arca del pacto del Aarón HaKodesh, lo mataban. Eso implicaba que tenía que ser un hombre Kadosh, de mucha responsabilidad. Y por esa razón no se podía impurificar. Recuerden que la primera impurificación que hay impurificaciones de parte del cuerpo y del alma, de la parte espiritual y física. De la parte física la hemos explicado en las parashot pasadas, que es por fluidos corporales. En la mujer, por ejemplo, la nidá o menstruación y el flujo de menstruación que la impurifica por 7 días. Y cuando era parturienta, cuando tenía hijo, tenía que guardarse 40 días. Y cuando tenía hija, tenía que guardarse 80 días. Y así también con el hombre, cuando su semen, su líquido seminal estaba podrido, perdonen que le diga eso, pero es así, para que me comprenden, porque hay personas que en su juventud han sido promiscuas y de ahí en adelante le has generado un problema de orden físico, bacteriólogo, digámoslo de esa manera, y eso hace que su semen no sea bueno, sea fétido. He conocido muchas parejas donde han tenido ese problema y tienen necesariamente que medicarse, ¿no? Y eso hace que el hombre sea impuro también, tal cual como la mujer. Y hay una impureza espiritual dada, ¿por qué? Por las esencias que hay dentro de nosotros, por la kavaná. Yeshua decía, no es lo que entra por la boca lo que afecta al hombre, sino lo que sale de la boca, lo que sale de adentro. Y de adentro salen los homicidios, los asesinatos, los robos, las mentiras, la fornicación, el adulterio, etcétera, etcétera, ¿verdad? La idolatría, la hechicería, el resentimiento, la amargura. Y esas razones son las que impurifican de tal manera que mucha gente se enferma. Hay situaciones internas que se vuelven psicosomáticas después y eso se llama en la Torah tatzara o lepra. Entonces se evidenciaba, como le digo, cuando se hablaba mal, pero también cuando había una mala intención, y lo vimos en las parashot pasadas por este canal. Entonces, concretamente, cuando el Kadosh Baruj Hu le dice al hombre, al varón, a las personas no se impurifiquen, y ya hemos hablado también del kashrut y la manera como usted se impurifica cuando come comida que no es kosher, no es comida separada por el Kadosh Baruj Hu. Hay animales que se pueden comer, otros que no se pueden comer. Ahora le dice hay que estar limpio, ¿verdad? Y el Cohen Hagadol no se puede impurificar cuando toca un muerto, porque el cuerpo del muerto es aquel que no tiene. Ustedes han visto que una persona cuando está viva tiene un peso, 70 kilos, 80 kilos, de acuerdo a su estatura, pues en la parte de salud, porque hay gente que pues, pesa más porque de pronto no tienen disciplina en su manera de controlar la gula o la manera de comer. Pero cuando mueren, esos cuerpos pesan más, porque lo que les daba vida, lo que les permitían vivir el cuerpo es el alma, ¿verdad? Entonces, cuando hay un cuerpo que no tiene ya alma, el Sitra Ahara, que es el lado oscuro, está buscando dónde meterse, por eso es que el cuerpo empieza a podrirse. Y la Torah dice, no se impurifique porque el cadáver de una persona o de cualquier animal ya está lleno de impureza, y eso afecta la función que la persona va a desempeñar. Nosotros somos energía. Según la mecánica cuántica, todos nosotros somos energía, ¿verdad? Entonces, pero hay una energía buena y una energía que no es tan buena, dependiendo también de su estado de ánimo. Hay gente que dice que su aura es roja, zapote, negra, qué sé yo. Pero es dependiendo de qué, de su manera usted de sentir. Entonces, en nuestro cuerpo, nosotros tenemos que corregir ese tipo de cosas. ¿Qué es el alma como tal? Lo que pensamos y sentimos. Eso es lo que realmente somos nosotros. Nosotros movemos el cuerpo, no el cuerpo nos mueve a nosotros. Entonces, no se puede impurificar. La única manera que permite el Kadosh Baruj Hu que el Cohen Hagadol se impurifique es solamente si hay un familiar muy cercano, que es o el papá o la mamá o los hijos, ¿verdad? O la cuñada, digámoslo así, o su hermana, dice la Torah, que no haya tenido hijos. Aquí no nombra a la esposa. Alguien me preguntaba, ¿por qué no se nombra a la esposa? ¿Por qué se nombra a los demás menos la esposa?
No se nombra a la esposa porque la esposa hace parte de nosotros. Nosotros somos un alma doble, ¿verdad? Entonces, cuando el Kadosh Baruj Hu creó a Adán y Java, los creó junticos, eran juntos, era uno solo. No creó, ¿verdad? En el capítulo 1 del Bereshit, los Elohim crearon a macho y hembra, ¿verdad? Ahí es donde la teoría de Darwin se pierde, cuando ellos miran acerca de dónde el mono, según ellos, dónde el mono pasó a ser hombre, dicen que ahí es el eslabón perdido en su teoría de las especies. Pero en la Torah es mucho más claro poder entender. Si usted une la parte de la ciencia con la Torah, lo va a entender fácil. En el capítulo 1 del Bereshit, los que crean es la palabra que aparece en el Bereshit es Elohim. Y la palabra Elohim es plural, de Eloah, de Dios. Dios es un término, es un título. Y aparece justamente la palabra plural. O sea, que crearon. ¿Qué crearon? Sacar y Nekab. Dice macho y hembra. Pero eran juntos. No dice que un día crearon a las hembras y un día crearon a los machos. No. Varón y hembra los crearon porque somos almas dobles. Cuando nació Caín, por ejemplo, nació Caín. ¿Y quién nació? La esposa de Caín. Eso fue inmediato. Cuando nació Abel, también nació ¿quién? Abel y la esposa de Abel. Uno de los Midrash dice que Caín mató a Abel, no solamente fue por la ofrenda, sino también porque estaba enamorado de quién, de la esposa de Abel. Entonces, en principio fue así, ¿verdad? Siempre fue hombre y mujer juntos. Y el Kadosh Baruj Hu no nombra por eso a la mujer porque hace parte de nosotros, a la esposa. Entonces dice que solamente en ese caso se pueden purificar y además de eso pues tiene que hacer el rito de la restauración o para poder purificarse y poder entrar en armonía con el Kadosh Baruj Hu. Dicho sea de paso, las personas que van por ejemplo a los cementerios, esto no es una norma solamente para la gente que supuestamente habla del pasado, eso es actual, esto no ha pasado de moda. Por eso es que nosotros no vamos a los cementerios. Y la idea es que justamente incluso las mujeres no deberían ir porque son vasijas. Un día el concepto de vasija creo que ya lo hemos explicado en la Kejilá, pero para las personas las vasijas son como esto que yo tengo aquí, miren. Reciben, son receptoras, ¿verdad? Entonces, dicen los Midrash y dicen los sabios de la Torah que por esa razón no se pueden purificar, no vamos a los y si usted va a un cementerio por alguna razón, pues cuando llegue al cementerio pues tiene que quitarse toda la ropa, quitarse el calzado, bañarse y lavar esa ropa. Eso no lo hacen las comunidades occidentales, eso no se enseña hoy día, solamente se enseña a decir aleluya, ¿verdad? A dar, traiga los diezmos, no porque los diezmos no se puedan dar, el maser en hebreo se llama maser, sino que la intencionalidad que tienen aquellos que piden maser no es otra, no es de enseñar Torah, sino de hacer rico a la gente, porque le dicen a la gente, si usted trae maser, usted mañana va a ser rico, va a solucionar sus problemas, y el concepto de maser es otro completamente diferente. Pero no vamos a hablar aquí del maser, estamos hablando básicamente de la impureza y de que se debe enseñar Torah. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros tenemos que guardarnos de eso. Las personas hoy día también deben guardar su cuerpo de no impurificarse. Y también su alma, el cuerpo se purifica y el alma se santifica. La manera de santificar el alma es a través de ¿qué? De cumplir la Torah. Por eso yo le estoy explicando a usted hoy cómo santificar su alma. Usted no santifica su alma metiéndose a una iglesia 24 horas al día, 7/24. Usted no santifica el alma de esa manera. En la paracha pasada hablamos de Kadoshim, de la santificación, y santifica su alma cuando está en medio de la comunidad. Cuando usted obra bien delante de sus congéneres. Cuando usted somete su ego frente a las otras decisiones que a veces no son buenas para usted, cómo reacciona frente a ellos, ahí se manifiesta la santidad. Entonces, eso para que lo tengamos presente, si alguien quiere escucharlo, pues la paracha pasada hablaba de la santidad, porque el Kadosh Baruj Hu me dice, serán santos porque yo soy que santo, y de lo que nos habla es del amor aquí al prójimo, a ser honestos, a no afectar al prójimo
no hagas al otro lo que no me gustaría que me hicieran a mí. Eso es santidad. Delante de la Torah es el concepto de santidad. No lo que a veces se escuchan en los libros de algunas comunidades religiosas. Eso no es santidad. La santidad no es irse por allá donde los ermitaños, como un ermitaño, perdón. La santidad se vive en medio de las comunidades. Barujas. Entonces hay que tener el cuerpo limpio. Y estamos hablando de los kohanim. Se dirá, pero yo no soy un kohanim. Vamos a ver si lo es o no lo es. Y hasta qué punto usted tiene responsabilidad o no. Porque para eso es que está escuchando esta parashá. Se quiere saber qué dice la Torah frente a este hecho y qué responsabilidad tiene para con usted. Dice también la Torah que el hombre, el Cohen, no puede, además de eso, dice que no puede tener en sus relaciones conyugales, no puede tener esposa, sino que sea una mujer virgen. La razón es muy sencilla. ¿Por qué? No puede tener una mujer que haya sido divorciada, ni una mujer que haya sido prostituida, ni una mujer que haya sido violada. No pueden ser las esposas de un Cohen Hagadol. Usted se preguntará, pero ¿por qué es tan complicado? Es muy difícil cumplir la Torah, como decían algunos discípulos de Yeshua. Y la razón es porque y lo podemos entender mejor este concepto a través de la teoría mendeliana. Voy a explicar esto, a ver si me hago entender, espero que sí, espero que sea de bendición. ¿Por qué razón debe usted no solamente una enseñanza no solamente para los kohanim, sino también para la gente en general, en especial a los varones y a las varonas, de tener disciplina y respeto por la relación conyugal? ¿Qué dice la teoría mendeliana? La teoría mendeliana dice que Mendel era un genetista, ¿verdad? Ya creo que eso en biología, usted lo puede mirar y en internet pues está también. Un genetista que él se basó también todo el mundo quiere saber de dónde vienen las especies, de dónde vengo yo, etcétera, etcétera, dónde venimos, etcétera, etcétera. Entonces, él basó su experiencia en las moscas de las frutas y encontró que las características básicas de las moscas de las frutas, de las hembras, son estas. Sus cromosomas, obviamente, todas las hembras son XX, que también se da con los humanos, nosotros. Pero ellos tenían unas características que tenían ojos rojos, tanto las hembras como también que muchos machos. Pero una vez encontró que había un macho que no tenía ojos rojos, sino que tenía ojos blancos. Y él se preguntó, ¿cómo es posible? Y él le hizo lo siguiente, él cogió a este macho y lo cruzó con la mosca de ojos rojos para darse cuenta cómo venían las herencias en las personas. ¿Cuál era el gen que era predominante y cuál era el gen recesivo? Él encontró que la descendencia de un macho, haga de cuenta que tiene los colores blancos porque no encontré la femina, lo une con esta mosca y los hijos que le aparecen son hembras de ojos rojos y machos XY de color también rojo. Pero la segunda generación aparece hembras de color rojo y aparece macho de color ¿qué? Blanco. Aquí hay casos, por ejemplo, de dos, y ustedes conocen mucho seguramente por internet, de dos negritos, una pareja de personal afrodescendiente, que tienen un niño que tiene baja melanina, míralo, aquí está, blanco, mono inclusive, que ustedes ya conocen el nombre que se les da a las personas, como en este caso. ¿Por qué se da? Justamente por ese gen recesivo, por el gen recesivo. Hay uno que es dominante, el dominante de ellos, de color, donde la melanina es fuerte en ellos y por eso el niño aparece aquí de color negro, digámoslo así. Y este es el gen recesivo, el dominante es el que trae el color, pero el recesivo estaba dentro de la mamá, pero no se generó, seguramente ni siquiera en ellos, sino en los padres también estaban, pero solamente se generó en este niño. ¿Pero por qué? ¿Por parte de quién? De su mamá, de la mujer que es cromosoma XX.
Cuando una persona, una mujer, tiene una relación de pareja, no solamente tiene relación sexual, aquí tenemos un útero, aquí tenemos una vasija. En hebreo la palabra vasija se llama kelim. Una vasija es aquella, pues, como les expliqué ahorita, que recibe cosas. Y la mujer está establecida en la Torá que ella es una vasija, es la que recibe. Ustedes han visto que las mujeres, infortunadamente, son las que se cargan, sobre todo aquellas mujeres que son cáncer, por ejemplo. Son mujeres, y las mujeres de Escorpio, son mujeres que son sensibles y todo lo que la gente dice muchas veces les molesta y se queda, y lo más triste del asunto es que se queda en su interior. Son personas que se cargan con mucha facilidad y son personas que dicen, no, hasta que yo no me las cobre no me quedo tranquilo o me quedo tranquila. Y la mujer como tal es como una esponja. La mujer recibe, ¿verdad? Del hombre recibe que el semen, y por eso se considera que es un recipiente. Cuando una mujer tiene una relación de pareja, la mujer no solamente recibe, cuando se da una relación de pareja normal, no solamente recibe besos del esposo, del novio o la pareja, ¿verdad? No, cuando usted da un beso a una persona, usted está generando, transmitiendo ruach o espíritu de su ser, envía, y de la persona que le da el beso también. Están compartiendo que ruajot. Cuando nos damos un beso con mi esposa, estamos compartiendo ruajot, su sentido y mi sentido. Y cuando se hace una relación sexual, hay una conectividad entre el órgano sexual masculino y el femenino. Y por eso es que se genera que el conocimiento, y además de eso, se fluye el semen dentro de la vagina de la mujer. Aquí tengo ya esta filmina para que ustedes me comprendan. Y no solamente se genera el semen dentro de la mujer, sino, escuchen bien, sino también la información espiritual de esa persona. Entonces, he escuchado a muchas mujeres que dicen, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque usted se lava y simplemente puede tener otro tipo de relación con otra persona. Eso físicamente puede que sea cierto, pero espiritualmente no. Espiritualmente las paredes de su útero quedan, digámoslo así, digamos que manchadas. Haga de cuenta que el útero genera un registro. Como si esta vasija, usted le echara algo de un color, lo lavara, pero quedaran las paredes manchadas en esta primera parte de ese color. Si usted viene y tiene una relación con otro hombre, pues también seguramente se juega, se limpia, pero en su útero también queda reflejada, queda registrado la parte espiritual de esa persona con la cual se estuvo. Y entonces empieza a llenarse que esta vasija que se llama útero, de todas esas relaciones que la mujer ha venido teniendo con uno u otro hombre. Yo aquí tengo un caso de una mujer, ustedes lo pueden ver en internet, que en 24 horas tuvo relaciones con 919 hombres. Mírenla. Ella tuvo relaciones con muchos hombres durante 24 horas. ¿Se imagina usted la información de todas estas personas? No solamente de la parte genética porque ella se lava, sino de la parte espiritual. De la parte espiritual. Toda la información de quiénes son ellos, cómo eran sus progenitores, sus padres, sus abuelos. Eran gente que eran drogadictos, que eran borrachos, que eran idólatras, que eran hechiceros. Toda esa información espiritual, así como en la parte genética, se forman nuevos hijos a través de quiénes? A través de los gametos, ¿recuerdan? Mira, aquí están. Es la manera como se generan los hijos. Esta tendencia, mira aquí que este niño es parecido al papá. No solamente en la parte física, sino también en la parte espiritual. Son las maneras de ser. Las maneras de ser también se heredan. Aquí están, cuando usted está con una persona y tiene hijos, viene aquí, el hijo nace de la información de los padres. Básicamente es el fruto de la relación de sus progenitores. Una sola persona nace de una información que viene del padre y que viene de quién, de la madre, tanto en la parte física como en la parte espiritual. Por eso encontramos personas que usted dice, ve, se parece igual al papá, habla como el papá, o físicamente no se parece, pero espiritualmente hay los mismos dichos,
camina igual, el mismo genio. Esos son herencias espirituales que vienen en las personas por causa de qué? De la información genética, por las herencias que tiene cada ser. Entonces, de una relación de pareja y de una relación, por ejemplo, una mujer tenga, se generan registros. Y por esa razón el Kadosh Baruj Hu dice que un Cohen no puede estar con una mujer que haya sido viuda o haya tenido una relación, una prostituta, o haya sido violada, ¿verdad? O haya tenido ya que marido, no puede. Porque hay un registro en su útero. Y dice que el Cohen debe, como hombre Kadosh, preservar la simiente. El propósito del Kadosh Baruj Hu es que se restaure, escuchen bien, la relación de pareja. ¿Por qué el hombre está mal espiritual y digámoslo así, en sus moralmente? Porque hay tanto problema en el mundo, porque hay demasiada promiscuidad, ya no hay respeto por las relaciones de pareja. Y resulta que los órganos más santos que hay en el hombre y en la mujer son órganos sexuales. De hecho, los patriarcas y el pueblo de Israel establecía los pactos a través de qué? De los órganos sexuales. Entonces, tengamos siempre presente eso. Cuando se restaura la vida sexual, entonces se restaura su vida espiritual. Ese es parte del proceso. Y por eso es que el Eterno hace mucho énfasis en que usted no tiene que, como mujer, debe cuidar su útero, y el hombre debe cuidar dónde pone la semilla. ¿Por qué? Porque se impurifica también el hombre cuando está con una mujer que ha estado, por ejemplo, con muchos hombres. En este caso, todos estos hombres quedaron impurificados. ¿De quién? De esta mujer, en el plano espiritual. Diga usted, estos hombres que vayan a estar luego a tener una relación de pareja con su esposa, ¿cómo no solamente físicamente vienen los problemas de enfermedades venéreas, sino que espiritualmente están mancillando a la esposa? Y por eso es que la Torah dice que el hombre no debe cometer adulterio por causa de esa situación. En el caso de las mujeres, por ejemplo, que son viudas, no puede estar con una mujer viuda. ¿Y por qué? ¿Por qué es que la Torah habla acerca de eso? Porque la mujer que estuvo con un solo varón, por ejemplo, y él se murió, y luego se fue a casar con otro hombre, tiene que este hombre ser una persona muy alta espiritualmente para poder tener una excelente relación de pareja. Porque se han dado muchos casos que el espíritu que todavía ronda el útero de la mujer está todavía aquí sellando las paredes del útero, y entra otro semen en la vagina de la mujer a llenar este útero. Esa alma espiritual todavía está vigente, y es cuando se dan casos de muertes, donde hay mujeres que han enviudado 2 y 3 veces. Y por eso es que en la Torá hay que tener mucho cuidado con ese tipo de relaciones, y los Kohen Hagadol no se les permiten este tipo de prácticas o de relaciones con... Quedas 3:11. Padre, ¿dónde está eso? Voy a buscar con esto.
Y de esa manera afectan su vida. ¿Por qué? Porque una cosa con la otra. El Kadosh Baruj Hu quiere que seamos puros, quiere que seamos limpios, y eso implica no solamente que corrijamos nuestra manera de pensar y de hablar y de comportarnos, pero también nuestro kashrut. Por eso los mandamientos hacia las mujeres en la casa, las mujeres tienen una gran responsabilidad en los hogares. Y una de ellas es que abrir el Shabbat, organizar las velas del Shabbat, pero también el kashrut, la alimentación. Las primeras responsables de que se cumpla con el kashrut son las mujeres, las madres de familia. Y muchas personas no lo tienen presente. Creen que con solamente ir al Shabbat, con eso ya cumplen. Pero en el trabajo se olvidan de las cosas de la Torah. Dicen palabras oeces, participan en conversaciones que no tienen que participar. Si van a la universidad, se pierden, porque ya son universitarios. Y la Torah nos está diciendo a nosotros que dejemos de ser lo que somos. Recuerden, ser santos es estar en el lugar con la gente, pero sin hacer lo que los demás hacen. Ese es el secreto. No salir corriendo, que eso es lo que decían muchas comunidades. Que usted escucha una canción, una ranchera, entonces está pecando. Eso no tiene nada que ver con la Torah. Entonces, ¿qué relación tiene para usted y para mí? Aquí está la respuesta y espero que usted la aprenda. Vamos a ir a Shemot capítulo 19, verso 6. Shemot capítulo 19, verso 6 dice de la siguiente manera. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Quién le manda a decir al pueblo de Israel esas palabras? Escúcheme bien, eso estamos en el monte del Sinai y se lo manda a decir el Kadosh Baruj Hu. ¿A quién? Al pueblo de Israel, no en la tierra de Israel, porque aún no están allí, están en el monte del Sinai, ¿verdad? Eso es en hebreo, Beatet, Tihiyu, Limaneje, Kohanim Bejo Kados, Eled, Hadevarin Asher, Tedaber el Bened Israel. Dice, y vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas esas palabras que el Eterno les había dicho, le había ordenado. Verso 8. Y respondió todo el pueblo a una diciendo, todo lo que el Eterno ha dicho, escuche bien, haremos. Y Moshe refirió al Eterno las palabras del pueblo. Es Israel, esta es la razón de existencia del pueblo de Israel. Esto. Los que ha dicho el Kadosh Baruj Hu, eso lo vamos a hacer. Es la alianza y por estas palabras existe Israel. No porque aún no tenían tierra, no porque hayan nacido en la tierra de Israel. Escuchen esto, escúchenlo bien. La promesa que el Kadosh Baruj Hu le hizo a Abraham se la hizo a un hombre que no era judío, que venía de Ur de los Caldeos, era un astrólogo. Recuérdenlo bien. Nunca se olviden porque esta es la base fundamental de nuestra emuná. Somos descendientes de Abraham. En Abraham serán benditas todas, ¿qué? Todas las naciones, las 70 naciones. Porque aún no existía que Israel. Israel nace con este concepto. Todo lo que el Kadosh Baruj Hu dijo, ¿eso qué? Eso haremos. Y él dijo que iba a construir, a formar un pueblo de ¿qué? De sacerdotes. Aquí está clarito, Kohanim, Kohanim, Kohanim. Cuando
en la fiesta de Pesa, Yeshua, la fiesta de Pesa, ¿para qué era? La fiesta de Pesa fue la salida del pueblo de Israel, ¿de quién? De Egipto o de Misraim. Era fiesta de la libertad. Se llamó Israel a partir de ahí. Y esa fiesta nosotros celebramos a quién? A Yeshua como el Cordero. Y les expliqué que en esa fiesta, cuando muere el Cordero, se rompió ¿qué? El velo del templo. El velo del templo, para que pudiéramos tener acceso, dice Saulo, al lugar santo, al lugar santísimo. ¿Por qué Saulo decía eso? Porque el Kadosh Baruj Hu a nosotros todos nos ha hecho ¿qué? Kohanim. Todos nosotros somos Kohanim. Usted que me está escuchando, si usted hace las palabras que el Kadosh Baruj Hu estableció en la Torá, usted también, y acepta, ¿verdad? Aceptó el yugo del Kadosh Baruj Hu, usted es Israel. No porque sea negro, blanco, alto o bajo, tenga plata o no tenga dinero, venga de genes judíos o no lo venga. De hecho, todos tenemos genes judíos. Por hacer la Torah, usted es Israel. Aceptar los postulados del bendito sea. Y aquí quiero hacer una claridad con relación a aquellos que dicen, aquellos judíos ortodoxos que dicen, sobre todo la línea de Lubavitch, quien fue el que realmente reveló Lubavitch en el siglo XV, establece que las personas que nacieron, que también cumplen Torah, hubo una pugna desde entonces porque habían personas que no eran judías, pero que se portaban mejor que un judío. Llamaban ellos prosélitos. Entonces hubo un celo entre esas dos, entre la casa de Israel, que dice la Torah, y la casa de Judá. ¿Quién es la casa de Israel? La casa de Israel son las 10 naciones que se perdieron un día, cuya capital era ¿quién? Samaria, liderada por ¿quién? Por Efraín. Esto es profético. Recuerden que Jacob, cuando fue a bendecir a los hijos de Yosef no nacieron en Israel. Los hijos de Yosef no eran de una mujer judía, eran de una mujer egipcia. Desde el vientre de la mujer, de la esposa de Yosef, era judío, era egipcia. Algunos Misdras dicen que ella era descendiente de Dina, no es cierto. Porque uno encuentra que en los Midras, muchos de la comunidad hebrea, de sus hermanos ortodoxos, maquillan la cosa porque no quieren reconocer que Efraín es el primogénito de Israel. Eso dice la Torah. A Efraín, dice el Kadosh Baruj Hu, he llamado que mi primogénito. Entonces voy a hacer esta claridad antes de continuar para que ustedes comprendan por qué nosotros tenemos una responsabilidad y esta paracha es para nosotros también. Los hijos de Yosef no nacieron en Israel ni venían de madre judía, sino de egipcia. El mayor era Manasés y el menor era ¿quién? Efraín. Y cuando Jacob va a bendecir a los hijos, pone la mano cruzada, la mano derecha sobre el menor y la mano izquierda sobre el mayor. Yosef piensa que el papá está ¿qué? Equivocado y trata de ¿qué? De corregirle las manos, y Jacob dice, nuestro Abba, Baruch Hashem, dice, no, deje que así es. Y ora por quién? Por Efraín. De hecho, Jacob tampoco había sido el papá, que estaba en bendición de la abuela, tampoco había sido primogénito. Él tuvo que restaurar la primogenitura de quién? Que se ha perdido en Adán, porque el primer hijo que tuvo Adán fue ¿quién? Caín. Y Caín no era hijo de Adán, era hijo del serpiente. El primer adulterio, ¿dónde fue? En el jardín del Edén. Nació luego ¿quién? Abel. Abel era de Adán, pero no era el primogénito. Y eso fue lo que el serpiente ha querido hacer. Destruir la simiente del Kadosh Baruj Hu, y por eso Caín mata a Abel. Pero como la idea continúa, entonces empieza a mezclarse en medio de la simiente del Kadosh Baruj Hu. Y cuando Isaac dice que tiene dos hijos, a Esaú o Isaac en hebreo, y a Jacob, pero en el vientre ambos no congeniaban, porque tenían dos simientes diferentes.
dos esencias diferentes. Perdón. Dice que el Midrash dice que cuando iban por un sitio idólatra, Esá se movía más hacia ese lado. Pero cuando pasaban sobre una yeshiva, sobre una casa donde se enseñaba Torah, Jacob se movía y entonces la madre rica dijo, pero ¿qué está pasando? Y consulta al Kadosh Baruj Hu y él dice, mire, hay dos naciones allí. El mayor servirá al menor. Y dice la Torah que el Kadosh Baruj Hu a través de los profetas aborreció a Esá antes de que naciera. Amé a Jacob, pero aborrecía a quién? A Esá. Y cuando Esá nace es primogénito, pero no le gustan las cosas de la Torah. Es un hombre agresivo, es un cazador, es sistemático, es premeditado, es calculador. Y termina que un día vendiendo la primogenitura a Jacob. Y de esa manera Jacob recupera que la primogenitura. Y Jacob no era el primero, era el segundo. Y en este caso, con relación a los hijos de Efraín, también sucede lo mismo. Porque el hijo amado de Jacob no era ¿quién? Rubén, que fue el primogénito, sino que era ¿quién? Tampoco era Judá, tampoco era Leví, ni Simeón, ni Asher, ni ninguno de ellos. Era Yosef. Porque Yosef era hijo de la esposa que él quería, de Raquel. Entonces, concretamente, quiero decirles que la primogenitura viene por causa de la bendición que hay donde en Efraín, y Efraín es primogénito, y Efraín no viene de una madre hebrea, sino de una madre egipcia. Israel, lo que nosotros somos el fundamento de lo que el Kadosh Baruj Hu estableció en la Torá, por física y oral, de los que hacen la Torá. Eso somos Israel. Sí, claro, hemos recibido Yeshua. No nacimos en Israel, pero hacemos la Torá y entramos en el pacto del Kadosh Baruj Hu, y en ese sentido somos ¿qué? Herencia de Abraham. Y el Kadosh Baruj Hu dijo, haré una nación de sacerdotes o kohanim. ¿Por qué? La pregunta. ¿Nunca se preguntó eso? No de reyes, de sacerdotes. Porque Keifas habla de reyes y sacerdotes. Primera de Pedro 2:9, lo leímos en el Brit Hadashah. Y también el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, verso 10, habla de reyes y sacerdotes. Pero el Kadosh Baruj Hu no dijo eso. El Kadosh Baruj Hu dijo va a ser una nación de sacerdotes. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no dijo de rabinos? Y eso que yo amo los rabinos y los respeto. Baruch Hashem por ellos. ¿Por qué habla de sacerdotes cuando todavía no había templo? Y es la parte que quiero que tengan presente. Antes de que hubiese templo, habían reyes y sacerdotes, funciones que las establecía solamente un hombre, la línea de Melquisedec. Ojo con lo que voy a explicar. Cuando Abraham va y liberta a Lot de los reyes de Sodoma, de Sedón, ¿se acuerdan? De Kedorlaomer, los 5 reyes. Los derrota y se regresa con el botín. ¿A quién le presentó el Maser? Sí, señor. A Melquisedec, que era rey y era sacerdote. Y según dice Saúl, según dicen los libros de las Midrash, era un hombre sin genealogía. Muchos ortodoxos dicen que no, que era el rey de Salem, porque Salem viene de Shalom, es paz. Era el príncipe o el rey de Jerusalén, en otras palabras. En su tiempo se conocía como Salem. Según ellos era, ¿quién? ¿El hijo de quién? De Noah, Shem. ¿No dice eso la Torah? Dice que era sin genealogía. Y recuerde que dentro de Israel hay una función que eran para los reyes y otra función para los sacerdotes. Pero en su momento Melquisedec ejercía esas dos funciones.
La taxará que vino sobre Usías, el rey de Israel, de la tribu de Judá. Él era rey y quiso ser sacerdote, ofrecer sacrificio, y en ese momento le vino la taxará o la lepra. Porque no es lo mismo ser Cohen que ser rey o Melech. Saúl, un día que estaba frente a los filisteos, tenía a los filisteos encima y cada vez venían acercándose más, ¿recuerdan? Y se desesperó. Iba a consultar al Kadosh Baruj Hu, pero ese sacrificio solamente lo puede hacer el sacerdote. Y no había llegado todavía el sacerdote. ¿Cuál era el sacerdote? Ismael. Y él se desesperó tanto que cogió y hizo holocausto para consultar al Kadosh Baruj Hu, porque los filisteos estaban frente a él. Y en el momento en que él enciende el fuego, llegó ¿quién? Ismael, el profeta Ismael, sacerdote. ¿Y qué le dice? Desde hoy, el Kadosh Baruj Hu ha quitado el reino de ti, porque usted es rey, no sacerdote. Y el Kadosh Baruj Hu establece que va a ser un reino de los que hacen la Torah, ¿de qué? De sacerdotes. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque los sacerdotes solamente funcionan cuando hay templo. Sin embargo, el Kadosh Baruj Hu nos habla de sacerdotes cuando no había todavía ni Mizkan, ni tienda del encuentro. Apenas estaba, ¿qué? Iba a empezar a ¿qué? A enseñar la Torah a Moshe, la Torah oral. Aún no se le había entregado nada y ya el Kadosh Baruj Hu había establecido un pacto de hacernos Kohanim. ¿Por qué? Escúchenme. Porque un día no iba a haber templo. Y los sacerdotes de la línea de Aarón y de Sadoc solamente pueden ministrar en el templo. ¿Cuál es el sentido? Que esos sacerdotes de los cuales habla el Kadosh Baruj Hu en el monte del Sinaí, fruto del compromiso de hacer la Torah y decir Israel, los necesita cuando no hay templo. Ahora bien, ¿me está entendiendo la idea? Es en este tiempo donde tienen que haber Kohanim. Es en este tiempo donde tienen que haber Kohanim. Esos son los Kohanim. Somos sacerdotes. Después de que se rompió el velo del templo, es cuando entra a participar que los Kohanim que fueron establecidos por el Kadosh Baruj Hu en el monte del Sinai. Y dice la Torá que hoy día en Isayahu, ¿cuáles son los sacrificios? Dice que el Kadosh Baruj Hu se cansó de los sacrificios que la gente hacía porque no tenían Kavaná. Presentaban los sacrificios, pero con otra intención. El sacerdote recibía incluso el sacrificio pensando en lo que se iba a comer de ese corbán que se presentara. Y la persona que lo presentaba estaba pensando en otra cosa cuando presentaba el corbán. No hay una buena Kavaná, una intención de ¿qué? De cambiar. Y por eso él se hastía de los sacrificios. Y hoy día, cuando no hay templo, está establecido inclusive por los sadiquín y por los sabios, que hoy día el sacrificio son nuestras oraciones. Por eso vienen los rezos. ¿Qué hace usted cuando transgrede la Torah? ¿Se pone a jugar? ¿Sale de fiesta? No. Usted se contrita. Usted se humilla. Porque dice la Torah que el Kadosh Baruj Hu no despreciará el corazón. Isaías 52, dice él, que él no despreciará el corazón contrito. Dice la Torah que él, a la persona que está humillada, él la recibe. En este tiempo, el Kadosh Baruj Hu acepta nuestra petición, nuestro ruego, ¿verdad? Y es el medio de la oración, reconociendo que ese corbán, reconociendo nuestro pecado,
explicado que somos restaurados. Entonces, ¿para qué era la nación de reyes, de sacerdotes? Si no vamos a oficiar en un templo. ¿O usted cree que cuando se levante el templo nuevamente, usted y yo vamos a celebrar allá, a levantar a Corbanot? No, porque no somos de Janí ni de Aarón. Los sacerdotes que el Kadosh Baruj Hu establece no son de la línea de Aarón. Eso tengámoslo presente. De la línea de Aarón son para oficiar en el templo. Por eso hoy día no ofician. Por eso hoy día los que enseñan son los rabinos. Aunque ellos también en una parte de Jerusalén, de Israel, están enseñando. Tienen una responsabilidad grande y mucho más alta que los rabis. Recuerden que los rabinos vienen a partir de ¿quién? De Babilonia. En Babilonia no habían yeshivas como acá, o eran parecidas, digámoslo así. Y de ahí vienen esas escuelas, esas herencias de Babilonia, estos vienen que la enseñanza del rabinato, de los rabinos, esas escuelas doctrinales, aparecen ahí en Babilonia cuando Israel fue esclavizado durante 70 años, ¿recuerdan? En el año 535 antes de la venida del Mashiach. Entonces, tengámoslo claro, los Kohanim que el Kadosh Baruj Hu establece son para aquellos que van a ministrar cuando no hay templo. Y se está refiriendo a este tiempo. Por eso es que Yeshua dice que no coja la luz y la meta debajo de ¿qué? De una tabla, de una mesa. Porque es el tiempo de enseñar la Torá. Porque es el tiempo de hacer lo mismo, de guiar a las personas para su restauración, de guiar a las naciones para que cojan la brecha indicada. Ese es el tiempo suyo y el tiempo mío. Ahora está entendiendo por qué esta paracha sí tiene relación con usted y conmigo. La pregunta mía es, ¿qué está haciendo usted? Si estamos orando solamente por Jerusalén, que eso hay que hacerlo. Pero el mandamiento de Yeshua, nuestro Rabbi, ¿cuál fue? Vaya a todas las comunidades y lleve la besora, la buena nueva. Enseñe la Torah, porque él no estableció otro pacto. No hay otro pacto. Ha habido solamente un pacto del Kadosh Baruj Hu con relación a la Torah, y colocará esta Torah donde, en la mente y en el corazón. Pero ¿cuál es esta? La del monte del Sinai. No hay más Torah. No hay otra Torah. Saulo ha sido mal interpretado cuando quiso hablar acerca de la supuestamente lo colocaron allí como un testamento que ya pasó. No se refiere a un testamento que ya no tiene futuro, ya feneció de ninguna manera. Él se está refiriendo a la aplicación de la Torah, que es diferente. Entonces, esta parashá está enfocada a la responsabilidad que usted tiene ahora cuando no hay templo. Y en el mismo sentido en que usted sea ¿qué? Limpio, su cuerpo tiene que ser limpio. ¿Qué significa? Que no se puede impurificar con cadáveres de hombres. Que debe comer comida kosher. Estoy hablando de los animales terrestres que rumian y que tienen pezuña hendida. Que usted no puede comer reptil. Hay gente que ha comido hasta cocodrilo y dicen amén y aleluya y dirigen comunidades y hablan en nombre del creador cuando la Torah dice que eso no se puede consumir. El creador dijo que eso no lo consuman porque no son del Kadosh Baruj Hu. Gentes que enseñan la Torah circuncidados de corazón, de Barí, capítulo 28. Pero no circuncidados de ¿qué? Del órgano sexual, el pene, concretamente. ¿Por qué? Porque eso fue lo que el Kadosh Baruj Hu estableció. No solamente dice la Torah, haremos y entenderemos. ¿Recuerdan lo que dijimos ahora? ¿Recuerdan esto? Por favor, no lo pueden olvidar. Haremos lo que el Kadosh Baruj Hu ha dicho. No una parte, no lo que me conviene a mí, porque ese es el otro problema. Mucha gente viene, muchos kohanim, seguramente usted que me está escuchando, viene a la Torah y solamente quiere escuchar la Torah, quiere aprender la Torah, aquellas cosas que a usted le convienen.
Escuchó un profeta que iba a la Quijila. Él decía que era profeta porque escuchaba cosas del Kadosh Baruj Hu y le decía, abra la Biblia, la Torá y lea. Un día le dije, tienes que leer y entender lo que quiere decir eso. Y una vez, y todo era muy bien mientras usted le pasaba el micrófono para allá adelante y leía. Pero el día que él cometió errores y hubo que decir las cosas que estaba haciendo mal, que tenía que corregir, ya no le gustó. Y entonces se fue de la Quijila. ¿Por qué? Porque se le ha tocado su ego. Resulta que el Kadosh Baruj Hu nos mandó fue a eso, a cambiar. ¿Qué le dijo Yeshua al joven rico? Este hombre sí había cumplido Torah más que usted y que yo. Y le dijo, mire, ¿por qué no coge lo que tiene y se lo regala a los pobres y luego viene y me sigue? Tuvo amor por él. Desde pequeño, le dijo, yo desde pequeño cumplo la Torah. No, te falta nomás esto y perfecto. Y se quedó esperándolo porque no volvió. Porque le tocó el punto. El Kadosh Baruj Hu te toca el punto. Y Jacob, suplantador. Eso es lo que significa Jacob. Engañó a su hermano, pero a él también lo engañaron. ¿Trabajó por quién? Por Raquel. Y su suegro lo engañó, le dio a Lea. Y se puso bravo. ¿Cómo es posible? Trabajé 7 años por Raquel. Me parece injusto, me parece... Imagínense todo lo que le pude dar. ¿Qué estaba haciendo? El Kadosh Baruj Hu lo estaba ¿qué? Corrigiendo a través de otras personas. ¿Cuántas veces le cambié el salario? 10 veces. Tuvo que llegar un momento en el cual ya Jacob había cambiado tanto que ya su nombre no fue Jacob, sino que fue ¿qué? Israel. Y por eso vino la pelea con el ángel. El ángel no lo bendijo, ojo con eso, está mal dicho. Él lo que le pidió fue que le reconociera. El ángel de Edom, con el que peleó, fue el ángel que estaba, el ser que estaba dirigiendo a Edom, o a Esab, o a Esaú, pues, el que estaba por encima de esa nación, porque toda nación tiene un ángel. Unos se llaman en hebreo Sherim. Son seres que dirigen. Aquí en Cali, por ejemplo, hay seres que dirigen la ciudad de Cali. Está las Tres Cruces, está Cristo Rey, está una Virgen, son los que dirigen a Cali. No la dirige el Kadosh Baruj Hu, la dirigen esos seres a través de todos los gobernantes que tiene el día. Entonces, la lucha fue con ese ángel. Y ese ángel le reconoció que él era el primogénito. Eso es. Y todo le dice, te llamas Israel porque no puedes pelear sino con la ayuda de un Elohim. Israel. Y ya Jacob es un hombre que piensa diferente, habla diferente y vive diferente. Y eso es lo que el Kadosh Baruj Hu quiere. Él quiere que usted sea un Kohaní, sí. Que usted enseñe la Torah, claro que sí. Pero que enseñe la Torah. Y no que enseñe lo que usted quiere enseñar, sino lo que dice la Torah. Y que no salga corriendo cada vez que el Kadosh Baruj Hu le habla directamente. Si usted es un homosexual, tiene que dejar de acostarse con otros hombres. Si usted es una prostituta, hay que dejar de prostituir su cuerpo. Si usted es mentiroso, debe dejar de mentir. Eso es lo que dice la Torah. Si usted es un ladrón, debe que dejar de robar, porque la Torah dice no robarás. Si usted es un secuestrador, la Torah prohíbe el secuestro de las personas. En este libro de Vayikra lo leímos hace dos parashut. Si usted come cerdo, la Torah te dice es un animal que tiene pezuña hendida, pero no rumia, no te lo puedes comer por muy rico que sepa. Los animales que no son kosher son mezclas. Si le gusta el pescado, tiene que ser de escama y con aleta. Eso es el kashrut. Y eso es lo que usted tiene que aprender. Y aprenderle a enseñar a otros. Y voy a explicarle algo que no le va a gustar seguramente si usted no es de esta línea. Pero yo estoy aquí para enseñar lo que la Torah dice. Y la Torah dice que usted debe guardar el Shabbat. No el domingo, ni el lunes del zapatero, ni el martes, ni el miércoles del médico, qué sé yo. La Torah dice el Shabbat.
Shabbat. Porque el domingo no fue dado por el Kadosh Baruj Hu. Quien obligó a la gente a guardar el domingo no fue el Kadosh Baruj Hu. No lo dijo el Kadosh Baruj Hu, ni Yeshua, ni los Talmidim, ni Shaul. Shaul enseñaba cuándo, los Shabbat. Se llama Constantino, año 325, Concilio de Nicea. Véalo por internet, estúdielo en cualquier. Eso es antiquísimo, es historia. Pero mucha gente no lo sabe. Yeshua no guardó el domingo. Yeshua no fue al templo el domingo. ¿Verdad? Porque era un rabí. Entonces, si usted se considera descendiente de Abraham, servidor de Yeshua, adorador del Kadosh Baruj Hu, su nombre es Yud Hei Vav Hei, y usted hace la Torá escrita del monte del Sinai, usted es Israel y usted es un Kohanim. Y en este tiempo es cuando usted tiene que estar haciendo la labor. Ese es el propósito de la Parashá Emor, que significa diles. Tienes que purificarte y tienes que santificar tu alma, corrigiendo lo cojo de tu alma. Y lo tienes que hacer no como lo hacían los sacerdotes, de manera mediocre. No. Tienes que hacerlo bien hecho, sin excusas. Hay que guardar Shabbat, hay que guardar la fiesta. Hay que hacer lo que es correcto. Y si usted en este momento está en una condición de haciendo cosas incorrectas, rompa la varón o varona. Es mejor, dice la Torah, entrar, y el Talmud lo dice, sin un ojo al reino de los cielos, pero la Jabá, que con dos ir al Geinón o al infierno. Esa es la enseñanza de esta parashá. Y ese es el énfasis. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Kadosh Baruj Hu. Porque usted también es un Kohanim. Usted hace parte de ese pacto del monte del Sinai. Y este es mi llamado en este día. Que el Eterno le dé sabiduría. Que el Eterno, que su Rúa lo guía a usted a comprender la Torá y a hacer luz en medio de las naciones. A llevar la besora a otras personas. Con respeto, con sabiduría, pero con autoridad. Que el Eterno le bendiga y le guarde. Que tenga usted un Shabbat Shalom y que sea luz. Y que ame a su prójimo como a sí mismo. Baruch Hashem.